は誰かのさあもうリズム乗っかって思い過ごせばいい。 One Piece es estúpidamente largo, pero no se quedarán satisfechos con que solo diga eso, ¿verdad? La verdad es que One Piece es uno de los anime y manga más populares y largos de la historia. Mi primer contacto con la serie comenzó con 4Kids, con esa versión en donde Sanji es adicto a las paletas. La cosa es que One Piece tuvo una pésima suerte en Occidente, mientras que tuvo un éxito arrollador en Japón. La mayoría de personas de Europa y el continente americano hablábamos de los tres grandes del shonen, Naruto, Bleach y One Piece. Pero la cosa es que en Japón no había tal cosa como los tres grandes del shonen. Las ventas y popularidad de One Piece eclipsan por completo a Bleach y a Naruto. Naruto podrá ser más conocido en Occidente, pero en Japón ese no es el caso. Por este motivo, cuando veía la versión japonesa y sin censura ya por épocas de cuando tenía mi propia conexión de internet, la serie había avanzado a tal punto que me cuestioné si valía la pena seguir. Después de todo, podría usar ese mismo tiempo para ver One Piece, para ver también cientos de anime diferentes. Y así fue. Ahora he visto cientos de anime, y no es hasta ahora que me puedo dar el lujo de perder el tiempo viendo One Piece. Así que vamos a ver a lo largo de estos videos qué tan correctos serán mis prejuicios y si la popularidad de One Piece, en contraste con Occidente, está justificada en Japón. Empecemos con un punto que no creo que toque en mucho tiempo: el diseño. Si hay algo que diferencia a One Piece es que posee un estilo propio. ¿Y saben qué? Dicho estilo me gusta. Podrá no ser lo más complejo del mundo, podrá ser muy simple en ocasiones, y es feo. Pero esa es la gracia, es feo en un sentido que no es desagradable, sino simpático y gracioso. Hay dos principales razones de por qué me gusta este acercamiento. Primero, es el hecho de que la fealdad hace ver tanto graciosos como intimidantes a los personajes cuando la serie quiere. Segundo, es que me gusta que se diferencie del 99% de shonen y anime que está compuesto por niños bonitos. Cuando se trata de valores de producción, One Piece es un caso gracioso. Toei realmente no le tenía fe a One Piece. Estaba invirtiendo un montón de dinero en varias series al mismo tiempo, mientras que a One Piece le estaba dando las sobras del presupuesto. Como resultado tenemos en muchas ocasiones un CG horrible en algunas instancias, fondos con colores a medio acabar o incluso fondos completamente blancos. Para disimular la falta de movimiento, Toei en este momento estaba probando algunos trucos bastante extraños. Asumo que la era de la animación tradicional estaba en transición con la era de la animación digital. Por ende, a Toei se le ve muy experimental en estos primeros capítulos. Es como si hubiera recibido nueva tecnología y no supiera qué hacer con ella. Como ejemplo clave está el hecho de que a veces el agua está dibujada, otras veces es CG, o a veces no tiene movimiento en lo absoluto. ¿O qué hay con esos extraños zooms que la serie hace especialmente en los primeros episodios? Hacen que la resolución de la imagen se vea horrible. Y encima es un efecto innecesario. Ni siquiera entiendo qué trataba de evocar. ¿Dramatismo? Es bastante extraño. El soundtrack también es notablemente pobre. One Piece era tan de bajo presupuesto que estarás escuchando esas trompetas virtuales incluso por episodios enteros. Se nota que los tracks son pocos y la serie los repite constantemente. Lo que salva a los valores de producción de ser un bodrio es la dirección creativa. Podrá que la música sea escasa, pero ciertamente es la indicada. No es destacable, pero es la música que usarías en tu típica serie de aventuras. Por otra parte, la ilustración está muy buena. Si hay algo de lo que no peca One Piece es de tener dibujos flojos. Sumado a que las coreografías están bien organizadas y son bastante semi-realistas, hace que, increíblemente, uno pueda disfrutar de las batallas a pesar del bajo frame rate y el bajo presupuesto en general. Además que la dirección creativa aprovecha su escasez de cuadros para el uso de cámara lenta y reforzar los momentos dramáticos. Pero ya que hablamos de batallas, One Piece me hizo extrañar las batallas de shonen que no se basan en escalas de poder o luces de color. Verán, la cosa que hace muy disfrutable las batallas de estos arcos es que son muy tácticas. En primera aprovechan al máximo su entorno.
Si hay rocas alrededor, Luffy toma rocas. Si hay agua alrededor, alguien la usa para cegar al enemigo con sal. Si hay ramas, alguien las usa para hacer un ataque sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. No es como en Dragon Ball, en donde la mayoría de escenarios son lugares rocosos destruidos, con puro intercambio de golpes y poderes. En One Piece se columpean, caminan por puentes, y cada golpe parece tener un impacto significativo. Eso es bastante entretenido de ver, es algo muy callejero, muy rudo y muy salvaje. Para mí eso es más brutal que ver a dos personas tirarse rayos y destruyendo la mitad de un planeta. En segunda, todos los personajes presentes participan en la batalla. Esto es genial porque te tiene con la constante intriga y mortificación de quién se meterá, cuándo lo hará, cómo lo hará y a quién lastimará. No es dos pendejos peleando mientras el resto está mirando tranquilamente en el fondo. De nuevo, esto es más emocionante así porque agrega tensión e incertidumbre. Tercero, esto no se basa en escalas de poder. Nami y Usopp, que no poseen ninguna clase de superpoderes, son igualmente capaces de lastimar de gravedad al enemigo si se da la oportunidad. Por otra parte, no es como que Luffy o su enemigo estén constantemente subiendo su nivel de pelea, o no peleando en serio desde el inicio, o alguna estupidez por el estilo. Es puro salvajismo de inicio a fin. Los enemigos podrán guardarse una que otra técnica más mortal que el anterior, pero al menos agradezco que no hayan transformaciones, nerfing o cosas por el estilo. Cuarto, cada batalla es significativa no solo argumentalmente, sino también emocionalmente para los personajes. Ok, no toda batalla es así, y claramente hay subjefes antes de llegar a los jefes. Pero incluso esas batallas no se sienten como que roben mucho tiempo, y eventualmente se terminan entrelazando con la batalla final. Hablando de no robar tiempo, el ritmo narrativo de estos arcos es perfecto. Es increíble la cantidad de cosas que ocurren en tan solo 30 capítulos, pero al mismo tiempo no es como que la serie vaya a paso apresurado. No es lenta pero tampoco apresurada, es indicada. Te da el suficiente tiempo para conocer a los personajes de cada arco, pero no dura lo suficiente para que te hartes de ellos. Lo que sí podría reprocharle a la narrativa y al ritmo es que, en efecto, es conveniente. Cada acción que toma Luffy y su tripulación parece ser obra del destino o algo así. Por ejemplo, Luffy llega a una isla y casualmente conoce al hijo del compañero de uno de sus ídolos. Luffy llega a un restaurante y casualmente el pirata Don Krieg llega para cambiar el barco. Luffy llega a la misma isla de antes y casualmente el pirata Kuro, quien es un farsante, decide que va a ejecutar su conspiración que llevaba planeando durante años en ese mismo punto de la historia. Parece que Luffy siempre llega en el momento más oportuno para siempre salvar la situación, a pesar de estar en un ancho mar. Por lo que desearía que de vez en cuando Luffy no pueda salvar o interferir en una situación. Ya que estoy hablando de encontrarse con personajes o de la participación de estos en las batallas, debo aclarar algo que me encantó de estos arcos. Cada personaje es relevante, no solo en las batallas, sino en la trama en general. Adoro como incluso unos mocosos sin poderes ni fuerza física terminan siendo de gran ayuda y relevancia en la trama. Adoro que cada personaje nuevo tenga información nueva que aportar. Adoro que todos intentan ayudar en la situación. No es solo sobre el protagonista, es sobre todos los que aparecen en pantalla. Un acto de honestidad que me gustó por parte del autor se da en el arco de Don Krieg. Al no encontrar una forma de darle relevancia o utilidad a personajes como Nami y Usopp, el autor decide que estos deben separarse del grupo, y no son vistos sino hasta el siguiente arco. Eso es genial. Si no sabes qué hacer con un personaje presente, mándalo al siguiente arco. Incluso Zoro, una vez que ha tenido su desarrollo en el arco, termina abandonando el arco pues su función ya está hecha. Una vez más, algo en lo que Dragon Ball, Bleach y Naruto palidecen en comparación. Pero bueno, ya que insisto tanto en mencionar a los personajes, hablemos de ellos directamente. Luffy es un arquetipo ya muy visto en el shonen. Es violento, jovial, le gusta comer, es un cabeza hueca, es entusiasta, comete acciones que parecen ser irracionales, pero que terminan siendo brillantes de alguna forma. Por esto mismo, su exceso de confianza hace que también tengas confianza en él, y por ende es fácil verlo como un salvador. En pocas palabras, es Goku. Todo lo que acabo de describir puede ser igualmente aplicado a Goku, especialmente el Goku niño.
Lo que me gusta de Luffy es que mientras que Goku parece invencible durante la primera mitad de Dragon Ball, Luffy sí es expuesto de forma más vulnerable. Por otra parte, otras personas no lo ven como un niño pequeño, por lo que si bien su personalidad podrá ser muy similar a la de Goku, su química con otros personajes no es nada como la de Goku. Nami no es precisamente inteligente, pero es astuta, hábil, leal y divertida. Nunca es abusada para fanservice, siendo completamente nulo en estos arcos. Ni es un interés romántico forzado para el protagonista. Tampoco es una perra mandona o gritona, un estereotipo de anime que ya era bastante popular y cansino durante esta época. No tiene una causa de ser ni un pasado, pero esto es debido a que estos aspectos serán explorados más adelante como la misma serie lo anticipa. A decir verdad, la serie hace un buen trabajo hasta este punto, haciéndola ver como un personaje misterioso. Zoro es un personaje carismático, con un gran sentido del honor, aunque prácticamente es el personaje del cast principal, con el pasado más débil hasta el momento. Su pasado es cliché y funcional, pero realmente no entiendo cómo su rival, siendo una niña tan hábil y fuerte, pudo morir de una forma tan mierdera. Lo hace sentir forzado, y por ende también más cliché, siendo en efecto el pasado más cliché e insípido. Usopp es un bastardo querible a más no poder. Es uno de esos personajes a los que no les importa lo que la gente piense de él, siempre y cuando pueda hacer las decisiones correctas. Sanji es también un personaje bastante querible. Al principio se siente distante, frío y como un chico cool, pero luego descubres que es de hecho una persona bastante emocional, con una gran admiración por la autoridad, incluso si este suena rudo con ella. Sin duda hablamos de uno de los casts más memorables en la historia del shonen. A pesar de que los personajes están de hecho siguiendo sueños estúpidamente orgullosos y egoístas, estos poseen un pasado para justificarlo. Son pasados trágicos, pero nunca son abusados para victimizar a los personajes, ni la serie está constantemente recordándote lo mucho que son unos pobres cachorritos traumatizados. Los personajes expresan tristeza o alguna clase de emoción por sus pasados, pero no son emos amargados edgy, ni mucho menos. Por el contrario, muestran una personalidad dominante ante estos hechos, haciéndolos ver incluso más badass. Los villanos, por otra parte, son en su mayoría caricaturas unidimensionales, que son malvados solo porque sí. Esto, sin embargo, no es un problema tan grave debido a que, por lo menos, son algo graciosos en la mayoría de los casos, y no les toma mucho para dejar la escena, por lo que no durarán los suficientes capítulos como para que te empieces a aburrir o hartar de ellos. Algunas excepciones a esta regla son Kuro y Jin, los cuales están mejor desarrollados y en sus respectivos arcos se da el tiempo suficiente para que los conozcas. Todo esto, combinado con lo buena que es la narrativa, hace que la serie sea emocionante. Es decir, ¡carajo! Cada episodio termina con un cliffhanger que, a diferencia de la mayoría de series, es algo relevante que tendrá peso en el siguiente episodio. Nada de esa mierda de terminar con un cliffhanger solo para que no pase nada en el siguiente episodio, como en Shingeki no Kyojin. Mirar esta serie como un niño debe ser una bendición. Solo imagina la intriga, la gran aventura, el peligro, la expectativa, los personajes queribles y carismáticos, sus adorables relaciones, la tragedia, la epicidad, el honor y sí, incluso el opening. En serio, por todos los dioses del Olimpo, ese opening es genial. Es pegajoso, posee spoilers escondidos bien puestos, es frenético como el carajo y por supuesto, tiene a Luffy golpeando a un puto monstruo de las profundidades del océano con un efecto de sonido badass. Así es como todo opening de shonen debería ser, con pulso, emocionante y épico. Todo esto hace que los problemas con los valores de producción sean completamente ignorables en comparación. La serie logra ser enganchante y épica, incluso con algún trabajo mierdero de animación aquí y allá. Habiendo hablado ya de lo que pienso en general de los personajes, producción, tono, sentimiento y general ejecución de la serie, seamos más específicos y valoremos los arcos de esta primera parte de la saga. El primer arco es bastante básico, pero introduce todo de forma intrigante. Aunque contraintuitivamente también introduce los pasados de Luffy y Zoro de una forma algo random. Escuché que en el manga estas son de las primeras cosas que se ven de ambos personajes cuando son introducidos,
Por una parte, me gusta que muestren los pasados después de introducir a los personajes, así tenemos una razón para que dichos pasados nos importen en primer lugar. Pero sí, el anime los pone en momentos al azar y porque sí. Le doy a este primer arco un 6 de 10. El arco de Buggy es, de nuevo, bastante básico. Los enemigos son una mierda, pero al menos Buggy es algo divertido, y tal y como mencioné, el arco no dura lo suficiente para que te llegues a hartar de su unidimensional personalidad. Todo lo relacionado al perrito y la tienda fue irrelevante para la historia y podría considerarse relleno en parte, pero no puedo quejarme de esto porque fue corto, emocional, y para serle sincero, esta subtrama es mejor que la misma trama. Nuevamente un 6 de 10. El arco de Kuroneko es relativamente genial. Aquí es donde conocemos a Usopp, uno de los mejores personajes, y es uno de los mejores hasta este punto porque su caracterización de ser un mentiroso es justificada por una profundización de personaje francamente enternecedora a más no poder, e incluso hasta graciosa. Kuro es también uno de los mejores villanos hasta el momento, con la serie dándole una especie de humanidad retorcida y haciéndolo contrastar bastante con Usopp, al ser alguien con clase y tacto, y que sí es capaz de engañar y manipular a la gente, haciendo que su batalla sea más personal que las anteriores. Su compañero Django también es bastante divertido y gracioso. Disfruté mucho su chiste recurrente, así como su interacción con los niños. Hay algunos errores notorios en el arco, sin embargo, y me entristece porque hasta cierto punto era excelente. Para ser un personaje tan listo, Kuro fue bastante estúpido al tratar de matar a ese hombre oveja de la mansión. No solo no se aseguró de matarlo bien, sino que fue completamente innecesario y la razón primaria de por qué fue descubierto en primer lugar y de por qué su plan falló. Aparte de ese muy notorio fallo, el arco es asombroso, emocional, con la tensión a niveles astronómicos y con cada personaje siendo interesante y haciendo algo relevante. Le doy a este tercer arco un 8 de 10. Finalmente, en el arco de Don Krieg, conocemos a otro de los mejores personajes, Sanji. Muy parecido a lo que hicieron con Usopp, su gusto por la cocina y su lealtad son justificados con un pasado hermoso, que además aparece en un momento muy oportuno. Lo que sí diré es que sí, es bastante cuestionable que no solo Sanji siendo un niño sobrevivió de a 30 o 40 días sin comer, sino que es incluso más extremo para el capitán, quien había perdido una pierna y había perdido mucha estamina para ese punto. Sin embargo, ¿quién puede decir que esta no es una historia desgarradora y una forma comprensible para hacer que un personaje despierte una pasión y un sueño? Don Krieg, el villano principal, por su parte es solo un gorila estúpido y malvado. A pesar de que los villanos nuevamente son una mierda en este arco, al menos uno de ellos sí es bueno. Y Don Krieg es otro de esos chistes graciosos que no se estancan porque no duran el suficiente tiempo en pantalla. Ese villano que sí es bueno es Jin, y roba completamente este arco junto con Sanji. Es un villano, es malvado, es insanamente leal a su jefe y aún así muestra un gran honor y una parte humana de sí mismo. Y me ha encantado cómo le han dado incluso un desarrollo y resolución a su personaje. La batalla de Zoro se siente bastante salida de la nada y descolocada con este arco, pero mostró otro de esos bonitos momentos sobre honor y orgullo que tanto me gustan. Si bien el arco se siente algo desconectado, lo que vale la pena de él vale la pena, como Sanji, su jefe y Jin. Le doy a este cuarto arco un 7 de 10. Mi conclusión hasta este momento con esta primera mitad de East Blue es que One Piece Retro es miles de veces mejor que el puto shonen moderno y que puedo entender completamente por qué One Piece era tan popular en Japón hasta este momento. One Piece Retro es miles de ligas mejor que Boku no Pico Academia y millones de veces más que putas Block Clover. Acompáñame la próxima vez en mi tripulación mientras nos adentramos más en el vasto océano azul con el arco de Arlong. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?